Torrefuerte dice: gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1 del versículo 23 en adelante: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está hablando de la lesbiana. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra del Señor, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practicaban. Ahí también está hablando del homosexual varón. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para que el Señor sea tomando el control de este lugar y para que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Amado Dios y Padre Santo, estamos en este hermoso auditorio de Torrefuerte. Aquí está mi vida delante de ti, Señor. Te presento este pueblo, Padre, que tú has colocado delante de mí, Señor. Ellos han venido a escuchar la historia de mi vida, pero también han venido a recibir el milagro, Señor. Te pido que en esta noche seas tú enviando, Señor, tu Espíritu Santo, que tú llenes este lugar con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y toma el control de cada uno de los que estamos aquí, porque tu palabra dice que tú le dijiste a Zorobabel que no era con fuerzas ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Eres tú, Espíritu Santo, quien convence, redarguye. Eres tú, Espíritu Santo, quien toca los corazones. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este lugar. Seas tú hablando a este pueblo a través de mi vida. Seas tú sanando al enfermo. Seas tú libertando al cautivo. Seas tú trayendo palabra al que esté desanimado. Seas tú trayendo la respuesta a este lugar, Señor. Yo te pido que bendiga a este pueblo en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor y puede tomar asiento en esta noche. Como les estaba contando, amada iglesia del Señor, soy un milagro viviente. Los milagros en Dios sí existen. Soy la prueba viviente de que Dios es real y que Dios cambia y de que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. El Señor me libertó del pecado de la homosexualidad, atado a este pecado por más de 20 años. Ahí pueden ver ustedes las fotos. Hay un antes y un después de lo que fue mi vida. Ahí pueden ver ustedes, parecía una mujer engañado por Satanás en el pecado, en esta
vida de la homosexualidad. Pero ya le voy a contar a usted, amada iglesia del Señor, por qué sucedió este pecado de la homosexualidad en mi vida. Y como estamos viendo ahora, amado pueblo del Señor, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 23 en adelante, ahí habla el Señor cuando habla de que el hombre le abre las puertas al enemigo en el pecado, cuando se envanece en su razonamiento humano, en creer que todo lo sabe, que todo lo puede, y no dándole la gloria a Dios, sino que colocando por delante otras cosas, en darle la honra y la gloria, como es la idolatría, cosas por las cuales el pecado de la homosexualidad entró a mi vida. Porque a la edad de 7 años, amada iglesia del Señor, fui abusado sexualmente por un familiar. Por eso siempre que predico, por eso siempre que testifico de lo que Dios hizo en mi vida, le hablo a usted, iglesia del Señor, y le digo a usted de que no se confíe de nadie, de dejar a sus pequeños, a sus pequeñas con cualquier persona. Usted no se confíe, iglesia, de nadie, de dejar a sus hijos al cuidado de personas que usted no conoce. Tenga mucho cuidado, iglesia, porque eso es lo que pasa hoy en día, que muchos padres están descuidando a sus hijos, se confían de cualquier persona, dejan a sus niños y a sus niñas con cualquier persona, y por eso es que hoy en día suceden muchos abusos y violaciones. Podemos ver que hoy en día usted prende la televisión, enciende la tele, y usted puede ver en las noticias que en diferentes lugares del país, en las noticias, muchos niños y muchas niñas son violados en diferentes lugares del mundo. Por eso, iglesia, Dios te ha llamado con un propósito, y el cual es velar por tu familia, el cual es tú cuidar a tus hijos, el cual es estar pendiente de tus hijos y no entregar a tus hijos con nadie. Por eso ese problema de la homosexualidad vino a mi vida, porque mis padres me descuidaban, mis padres descuidaron el hogar, me dejaban con cualquier persona. Esta persona vino a pasar una vacación a mi casa, abusó de mí, robando mi inocencia de un niño de 7 años, cuando un niño de 7 años lo que quiere es soñar, lo que quiere es jugar, lo que quiere es reír, lo que quiere es ser feliz y sentir el amor de sus padres. Pero lamentable, en mi vida, ya a la edad de 7 años, ya mi vida había sido marcada por el pecado de la homosexualidad. Mis padres le abrieron puertas al enemigo en el pecado de la homosexualidad. Mi madre, una mujer idólatra, cuando sabemos que la palabra de Dios nos enseña y dice su palabra que tienen oídos y no pueden oír, que tienen boca mas no pueden hablar, que tienen ojos pero no pueden ver, que tienen pies pero no pueden caminar, tienen manos y no pueden palpar. Mi madre, cegada por el pecado de la idolatría, junto con la brujería, porque también le gustaba practicar la brujería, eran puertas abiertas en el pecado para que el diablo tomara derecho legal sobre nuestros hijos. Porque cuando nosotros, iglesia, escúchame bien, cuando nosotros vivimos en el pecado o vivimos una doble vida en el pecado, tú le estás diciendo al enemigo: te entrego a mis hijos. ¿Me estás escuchando, iglesia? Que cuando tú vives en el pecado, en fornicación o en adulterio o todo tipo de pecado sexual, tú le estás abriendo las compuertas al enemigo para que el enemigo venga y tome derecho legal sobre tus hijos y venga a destruir tu hogar, como en el caso mío, que destruyó mi familia, destruyó mi hogar, destruyó mi vida, la vida de mis hermanos, la vida de mis padres. Mi padre también le abrió puertas al enemigo en el pecado, porque en la fornicación, en el adulterio, le abrió también puertas en la borrachera, en el alcoholismo, y fueron grandes puertas que abrieron en nuestro hogar, en nuestra familia, para destruir nuestro hogar. Hoy el Señor te pregunta, iglesia, ¿tú sí cuidas tu hogar? ¿Tú sí cuidas tu familia? ¿Tú sí cuidas tus hijos? Mamá
adorar al Señor, a darle la gloria al que vive y al que reina, y sentarnos con nuestros hijos a enseñarles la palabra, a dejarle el legado de la palabra, porque es la herencia más grande, iglesia, que tú le puedes dejar a tu hijo, dejarle cimentada la palabra del Señor, porque el Señor dice en su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Como les estaba contando, mis padres abrieron muchas puertas en el pecado. Lo que habla el Señor aquí en su palabra, en el libro de Éxodo capítulo 20, donde nos habla de los mandamientos, y dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cosas por las cuales mis padres le abrieron puertas al enemigo, seguido al descuido del hogar, de la familia. Mi familia vivía una vida de apariencia, aparentábamos ante la gente, aparentábamos ante la familia ser la familia ejemplar, ser la familia modelo, cuando la verdad en nuestro hogar era otra. Y así sucede hoy en día con muchos hogares cristianos, que ante la iglesia, ante el pastor, ante los líderes, aparentamos ser personas felices, aparentamos que somos el hogar perfecto, pero la realidad en nuestras casas es otra. Hay maltrato intrafamiliar, como sucedía en mi hogar, maltrato verbal y físico por parte de mi padre hacia mi madre. Y en muchos hogares cristianos sucede hoy en día eso, mucho maltrato verbal de papá y de mamá, y a ellos se les olvida que los niños están mirando todo eso, y tú, lo que tus hijos vean, eso van a aprender de ti, iglesia. Hoy el Señor te pregunta: ¿qué buen ejemplo estás dando en tu casa a tus hijos? Porque recuerda, iglesia, que cuando vayas a la presencia de Dios, el Señor te va a llamar a cuenta por esos hijos y te va a preguntar: ¿qué hiciste con esos hijos? ¿Les enseñaste la palabra del Señor? ¿Los condujiste por el camino de la verdad? Como les estaba diciendo hace poco, en muchos hogares cristianos se vive una vida de apariencia. Muchos padres fingen amarse cuando la realidad es otra. Están a punto del divorcio, de la separación. Viven una vida caótica como perros y gatos en el hogar. Y los que van a sufrir las consecuencias de todo son aquellos pequeños en el hogar. Porque depende cómo esté la relación en nuestro hogar, depende cómo estemos viviendo en nuestra casa, y depende el comportamiento que nuestros hijos vean a papá y a mamá, porque es importante ver a papá y a mamá amándose y dándonos ese ejemplo y dándonos esa fortaleza, para que el día de mañana nosotros, que seamos aquellos padres, también llevemos ese vivo ejemplo. Cuando un niño ve a papá y a mamá felices, eso le va a transmitir en su carácter, eso le va a dar una seguridad y le va a dar una fortaleza en su vida, que eso lo va a hacer sentir protegido y amado. Pero si un niño ve a su padre y a su madre, que los ve indiferente, los ve discutiendo a toda hora, no ve la felicidad y el amor recíproco entre los cónyuges, entre los padres, eso va a traer inseguridad, va a traer una deficiencia emocional, va a traer tristeza y vacío en la vida de ese niño o de esa niña. Porque yo estoy seguro que acá hay muchos niños, muchos jóvenes que están viviendo en hogares faltos de amor, faltos de afecto, faltos de felicidad, de ver a sus padres y de que sus padres transmitan ese amor a sus hijos. Como les estaba contando, en mi familia sucedió eso. Mis padres le abrieron puertas en el pecado, y fue ahí donde Satanás vino a destruir mi familia. La primer víctima fui yo, que fui abusado y violado cuando era tan solo un niño. Después de ahí mi padre murió en un accidente terrible,
por sus delitos y pecados, porque es que se cumple, iglesia, lo que Dios habla en su palabra, porque Él dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios y dele ese aplauso al Señor. Mi padre murió en un accidente trágico, borracho, alcoholizado. Después mi madre queda viuda con 3 hijos, queda sola, era dependiente de mi padre. Mi madre también cayó en el alcoholismo porque ya tenía su puerta abierta en la idolatría, en la brujería. Cuando el Señor nos enseña a través de su palabra de que no debemos buscar ni agoreros, ni brujos, ni hechiceros, ni consultar tales cosas abominables que a Dios no le agradan. Mi madre le había abierto esa compuerta, fue ahí donde el enemigo también la precipitó al alcoholismo, a vivir una vida de promiscuidad. Tenía que ver a mi madre con otros hombres y eso es fatal para un hijo, ver a su mamá con otro hombre. Cuando un hijo lo que espera es ver a mamá y a papá juntos, tenía que ver a mi madre con otros hombres y eso en mí causaba un dolor, algo terrible, me dolía mucho en mi corazón, me daba una tristeza muy grande. Después mi madre, ya éramos 3, la primer víctima yo, mi padre murió, mi madre también cayó en el pecado, destruida en la vida de perdición. Mi hermano el menor, éramos 3 hijos, mi hermano el menor siendo un niño pequeño, salió como todo un niño en una bicicleta a dar un recorrido por el pueblo donde somos originarios en Colombia, y fue ahí que él, dando una vuelta en la cicla, en ese momento venía un autobús a una velocidad alta y lo embestió y lo mató y lo reventó todo y murió instantáneamente. Si ve todo cómo empieza, iglesia, por un descuido en el hogar. Si ve cómo todo empieza por abrirle puertas en el pecado. El enemigo no juega, el enemigo, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente mirando a quien devorar. El diablo es como un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, iglesia. Por eso Dios levanta mi vida y mi testimonio para hablarte a ti, para alertarte, para que el testimonio de mi vida, para lo que pasó en mi familia, no te suceda a ti también, iglesia. Otra cosa que veía en el hogar era que mi madre producía más afecto hacia otro hijo y a otro menos. Y eso pasa en muchos hogares, que mamá y papá se enfocan en darle más amor a otro hijo y a otro hijo lo desprecian, lo hacen como a un lado, lo hacen como menor, como más, como menos, cuando a nuestros hijos debemos amarlos por igual. Si hay una camisa para uno, tiene que haber para los otros. Y eso también crea un celo en el corazón de ese joven, de esa jovencita, de ese niño. Yo tenía que ver a mi madre, que yo soy el mayor, el que me seguía, mi hermano el segundo. Mi madre se enfocaba más la atención sobre él, a darle más amor, y eso creaba en mí un celo, eso creaba en mí una rivalidad con mi hermano. Por eso, iglesia, tú tienes que amar a tus hijos por igual. No tienes que amar a un hijo más que a otro, porque lo que estás haciendo es crear celos, rencor y rabia, y estás creando una rivalidad entre tus propios hijos, iglesia. Eso sucedió en mi vida. Después de ahí, mi hermano murió, el menor. Mi hermano, el que quedó, el que yo le tenía celos y envidia porque mi madre lo amaba más a él que a mí, empezó también a crecer, empezó a consumir droga, empezó a consumir alcohol, a vivir una vida con las prostitutas. Ya mi hogar estaba destruido, iglesia. Ya mi familia, el diablo la había destruido totalmente. Por eso, iglesia, tú tienes que despertarte. Tú tienes que valorar tu familia. Tú tienes que valorar tu hogar. Tú tienes que valorar tus hijos. Tú tienes que amar a tu esposa. Varón de Dios que me estás escuchando, tienes que amar a esa esposa que Dios te ha dado para ser la compañera de tu vida. Esa esposa que Dios te ha dado para ser la madre de tus hijos. Hoy el Señor te pregunta, varón de Dios, ¿cómo tratas a tu esposa?
Cuando te conociste con ella, todo era color de rosa, todo era bonito. Cuando te conociste con ella, no querías. Iba y la visitabas a su casa y no querías irte, se te pasaba el tiempo y no querías irte a tu casa por estar con ella. Pero ahorita, como ya han pasado los años, como ella ya te dio hijos, como ella es tu compañera, que ha sido la compañera fiel que te ha servido cuando tú has estado enfermo, la que única que te ha alargado una pastilla y que te ha atendido va a ser esa mujer, y tú no la valoras, no la respetas, no la honras. Al principio era todo bonito con ella, pero ya que van pasando los años, ahorita ya no la ves con los mismos ojos de amor, ya no tienes un detalle con ella, ya no la haces sentir amada. ¿Estás amando a tu esposa, varón de Dios? ¿Tienes detalles con ella? Cuando es su cumpleaños, ¿tienes sorpresas con ella? ¿La llevas a comer a un restaurante? ¿Le hablas cosas bonitas? Porque eso es lo que nos vamos a llevar, iglesia. Eso es lo que va a reforzar el amor en tu familia. Eso es lo que va a hacer que tu hogar y tu familia se mantengan firmes. ¿Hace cuánto que no le dices a tu esposa que la amas, varón? Esa mujer que es importante y que es la compañera que va a quedar contigo, porque nuestros hijos son prestados, lo he dicho yo siempre, ¿cierto? Nuestros hijos los criamos, pero ellos más adelante cogen su rumbo a hacer su hogar. Ellos no van a estar para siempre, pero ella va a estar al lado tuyo. Ella es la que va a envejecer contigo. Ella es la que va, cuando tú estés enfermo, te va a atender, te va a dar una medicina, te va a cuidar. Pero hoy el Señor te pregunta: ¿si valoras a esa esposa, varón? ¿Si la amas? ¿O eso es cosa del pasado? Hoy en día hay muchos hombres, hoy en día el Señor nos coloca como mucho ejemplo. Hay demasiados lugares donde venden cosas económicas. En mi país se llaman Dollar Tree, donde venden cosas de $1, $2, cosas económicas. Allá en esos lugares venden una tarjeta de amor. ¿Qué te cuesta comprar una flor y dársela a esa mujer, a esa compañera tuya? Hay tantos detalles, un dulce, un chocolate, qué sé yo. Pero eso es cosa del pasado en tu vida, ¿cierto? Has descuidado tu hogar, has descuidado de transmitirle amor a su esposa. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? La estás maltratando. La maltratas verbalmente. Cuando ella estaba más joven, tú le decías: qué hermosa eres, pareces una guitarra. Ahorita, ¿cómo le dices? ¿Pareces un tanque de guerra? ¿La haces sentir mal? ¿La humillas? ¿La ignoras? No, varón, tienes que valorar esa mujer, esa compañera que Dios te ha dado. Y lo mismo también para ti, mujer, porque no solamente es para el hombre. Es también a ti, mujer, de que valores a ese compañero, a ese hombre que Dios te ha dado por padre de tus hijos, aquel hombre que todos los días se levanta para ir al trabajo, para ir a trabajar. En mi país se dice: se va a quemar las pestañas del sol al sol para traer el alimento. Y tú sí valoras a ese esposo que trabaja para ti, para tu hogar, ese compañero tuyo que, vuelvo y te repito, es el que también de pronto cuando tú estés más anciana, es el único que va a estar ahí contigo, el único que te va a acompañar en la soledad, el único que va a estar contigo, que te va a dar una pastilla, que te va a hacer un caldo, que te va a cuidar en tu vejez. ¿Cómo estás honrando a tu esposo, al padre de tus hijos? También te pregunta hoy el Señor: ¿has dejado que el amor se apague? Ya no le demuestras a tu esposo que lo amas, ya no le dices palabras bonitas, ya no tienes detalles con él. Cuando llega él del trabajo, lo único que tú lo recibes es con una cara de revólver 38. Cuando ese varón ha trabajado todo el día y él se va feliz a trabajar, porque en su anhelo y en su entusiasmo, en su corazón es trabajar por ese hogar, es trabajar por esos hijos, por el bienestar de esa familia. Y él espera de ti, mujer, de que cuando él llegues al hogar, de que tú lo recibas con una palabra, con una sonrisa, con una frase de amor, con cariño.
¿Si lo haces o has dejado apagar eso, mujer de Dios? Pocos amenes, ¿cierto? Porque el Señor nos está hablando, ¿cierto? ¿Cierto que sí, el Señor nos está hablando? Pues iglesia, eso era lo que pasaba en mi hogar. En mi hogar no había eso. Y por eso Dios me levanta como testimonio para transmitirte que lo que pasaba en mi casa y en mi familia no vaya a pasar también en la tuya. En mi casa no había amor, no había afecto. Yo esperando que mi padre me abrazara, que mi padre me dijera una palabra bonita. Yo esperando que mi madre me diera afecto. Pero eso no sucedía. Hoy el Señor te pregunta, padre, ¿si les das afecto a tus hijos? Más que ser un padre de familia, ¿te has hecho un amigo de tu hijo y de tu hija para platicar? Cuando ves a tu hija que está triste, cuando ves a tu hijo que le ha pasado algo, porque nosotros conocemos a nuestros hijos y nosotros sabemos cuando nuestros hijos están bien y cuando están mal. Cuando tú lo ves bajo de nota, tú te acercas más que un padre, que un amigo, a inspirarle confianza, a decirle, hija, cuéntame qué te está pasando, yo estoy aquí para apoyarte. Cuando esa hija le va bien en el estudio y saca buenas calificaciones, tú sí la sorprendes con un abrazo de alegría y le haces sentir importante. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que tú hagas en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Porque en mi vida, en mi familia no existía eso. Solo había insulto, solo había odio, solo habían palabras obesas, no había amor, no había nada. Destruido mi hogar totalmente porque mis padres le abrieron puertas en el pecado. Fue ahí que empecé a crecer y a la edad de 12 años entré en el mundo de la homosexualidad. Empecé a ser rebelde porque en mi casa no había nada, todo estaba perdido. Entré a los 12 años, cuando a los 12 años debería haber estado estudiando, preparándome. Ya mi vida estaba en manos del enemigo, en la prostitución de la homosexualidad, vendiendo mi cuerpo a la edad de 12 años siendo un niño. De ahí me fui a la capital de la República de Colombia, me fui a vender mi cuerpo a la edad de 13 años. Empecé a aplicarme hormonas, empecé a dejarme crecer el cabello. Fui víctima de la ideología de género. Por eso usted, iglesia, no puede apoyar la ideología de género. Usted tiene que rechazar la ideología de género, porque la ideología de género es algo abominable que viene del infierno para querer destruir la mente y la vida de nuestros hijos. Yo fui víctima de la ideología de género a la edad de 12 años. Los homosexuales de 30 y 40 años me decían, aplícate hormonas, hazte estos tratamientos estéticos, hazte estas cirugías, hazte lo uno, hazte lo otro, sabiendo que eso con el tiempo va a traer consecuencias funestas en la salud de aquella persona. La ideología de género se ha levantado en estos tiempos para querer destruir. El diablo se ha empecinado en destruir la vida, la moralidad y aún la mentalidad de nuestros niños. Cuando nuestros niños a la edad de 7 años, ellos lo único que quieren es jugar, soñar. Ya el diablo quiere venir a traer un pensamiento diferente, terrible, para introducir en la homosexualidad, en el lesbianismo, con el fin de destruir la raza humana, porque ese es el plan y el propósito de la ideología de género, que la raza humana se extinga, que el género hombre y mujer se extinga y que solamente haya hombre, hombre, mujer, mujer, para que la procreación se acabe. Ese es uno de los planes de Satanás, a través del lobby gay, a través de la ideología de género. Por eso usted no puede aceptar eso en su vida, en su hogar, en su familia, iglesia. Yo fui víctima de la ideología de género a la edad de 12 años. De ahí empecé a prostituirme en Bogotá. El diablo primero me hizo que me prostituyera en mi tierra con homosexuales de mi lugar, de mi tierra. Después ya me fui a la capital a prostituirme, era con homosexuales de todo mi país, de todas las regiones de Colombia. Y fue ahí, amada iglesia del Señor, que a la edad de 15 años, junto con otros 2 homosexuales, fui cómplice con otros homosexuales de 2 asesinatos, de quitarle la vida a 2 personas.
Mire todo cómo empezó por un descuido en el hogar, por un descuido en la familia. A la edad de 15 años ya mis manos se habían hecho derramadoras de sangre inocente en cárceles, ya viviendo una vida en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo, viviendo una vida en la cárcel, viviendo una vida terrible, marginada. Pero todo empezó ¿por qué? Por la falta de atención en el hogar. Todo empezó por la falta de amor, por el descuido de mis padres, pero sobre todo porque mis padres le abrieron las puertas en el pecado al enemigo. Preso en cárceles, después de ahí saliendo, me fui, conocí un homosexual que me llevó a prostituirme a Roma, Italia, supuestamente pensando que iba a ganar mucho dinero, muchos millones. Y fue ahí que llegué a la ciudad de Roma, Italia, a prostituirme a la edad de 16 años por medio de una trata de blancas, por medio de unos homosexuales. Me tocó pagar casi 5 veces ese viaje en prostitución siendo un menor de edad. Ya mi cuerpo estaba siendo vendido por las calles de Roma, Italia. En Roma, Italia, que es una ciudad en el cual cuando cae la noche, muchos y miles de homosexuales de todos diferentes lugares del mundo salen a vender su cuerpo. Lesbianas, homosexuales, prostitutas salen a vender su cuerpo por las calles de Roma, porque Roma tiene una doble cara de la moneda cuando cae la noche. Empecé ahí a prostituirme cada día más en Roma, Italia, aprendiendo el robo, aprendiendo la prostitución, aprendiendo a muchas cosas terribles, a tal punto de que me prostituía. Los clientes que venían a buscarme eran gente famosa del espectáculo, futbolistas famosos que usted ve por la farándula, hombres de la farándula, prostituyéndome. Y muchos clientes futbolistas famosos iban a buscar y van a hoy en día todavía a buscar homosexuales y prostitutas por las calles. El pecado de la homosexualidad, el lesbianismo está en pleno auge en aquellos países que supuestamente se llaman desarrollados. El diablo empezó a llevarme de escalón a escalón, participando en muchos certámenes de belleza, como ustedes podían ver en esas fotos. Esa cara parecía una modelo. Participaba también en revistas, me tomaban fotos en revistas, para revistas de pornografía, para revistas de anuncios publicitarios de prostitución. Posaba mi cuerpo, participando en reinados de belleza homosexuales, ganando muchos eventos homosexuales de belleza, porque el diablo me había hecho parecer como una mujer, me había dado una presencia para poder hacer caer en el pecado a muchos hombres, para hacer caer en la perdición a muchas personas. Allá en Roma, Italia, cuando caía la noche, salían cientos de hombres, de italianos, a buscar homosexuales. Parecía como el carnaval de Río de Janeiro, en el cual usted veía cientos de carros y de hombres teniendo relaciones ahí en los árboles, en las calles, con homosexuales y con prostitutas, viviendo una vida en la promiscuidad, viviendo una vida vacía, porque eso es lo que pasa, iglesia. Una persona que vive en la homosexualidad o en el lesbianismo es una persona vacía, es una persona sola, es una persona sin amor. El común denominador de los homosexuales es la soledad. Son personas que sufren mucho la soledad en sus vidas. Ya mi vida estaba atrapada en las profundidades del pecado, del alcoholismo. Me drogaba, me alcoholizaba, me encerraba en aquellos cuartos a llorar, a preguntarme por qué me sucedía esto, por qué había pasado esto en mi vida. Me cortaba mis brazos con cuchillas, siendo explotado por muchos hombres italianos que me ponían a prostituir, a vender mi cuerpo, y yo tenía que mantenerlos, tenía que darles dinero para que pudieran vivir conmigo. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza era mi vida tan miserable, que yo tenía que comprar el amor, tenía que pagarle a una persona para que estuviera conmigo dándome compañía. Eso es lo que pasa cuando una persona vive en la homosexualidad. Es una persona carente de amor, y cualquier persona viene y le habla una palabra y lo engaña, pero solamente es para sacar provecho de su cuerpo, solamente es para sacar provecho de su economía, de su dinero, usarlo y después botarlo, tirarlo como un vaso desechable. Esa era mi vida. Eso fue lo que me llevó el pecado a la destrucción, a vivir una vida perdida,
caí preso en cárceles de máxima seguridad, iglesia. En Suiza estuve en una cárcel de máxima seguridad que era terrible, era en la profundidad de la tierra, era debajo de la tierra, una cárcel donde te quitaban el tiempo, donde tú no podías ver el sol, era totalmente oscuro, no sabías si era de día, si era de noche, era una tortura psicológica, te quitaban el reloj, la policía me maltrataba, me golpeaban, me pegaban. Tenía que estar encerrado en esas celdas. La comida me la tiraban como un perro. Por una ventanilla me tiraban la comida. Cuando me iban a deportar de aquellos países que salía de las cárceles, me llevaban por los aeropuertos esposado. Todo el mundo me tenía que ver, todo el mundo me tenía que señalar. Porque es que eso pasa, iglesia, cuando estamos en el pecado. El diablo nos acusa, el diablo nos señala, el diablo nos reduce a nada. Viviendo una vida terrible, una vida vacía, sola, sin amor, siendo la escoria de todo el mundo, arriesgando mi vida y mi salud en el pecado. Me acuerdo tanto que la policía italiana me estaban buscando porque me había convertido en una persona muy peligrosa para la sociedad italiana. Me había convertido en un ladrón tremendamente y había caído a la cárcel, estaba reseñado. Una vez llegó a la frontera y la policía me devolvió de la frontera italiana para devolverme para otro país, para poderme yo devolver hacia mi país. Y ¿sabe qué hice, iglesia? Me monté en un tren de alta velocidad, cuando los trenes en Europa van a unas velocidades terribles, pero a mí no me importó. Mira hasta dónde el diablo quiere llevarlo para destruir la vida. Esos trenes que van a 200, 300 kilómetros por hora. Yo llegué y me fui al fondo de ese vagón, de ese tren, y me tiré por ese tren y rodé por ese bosque. Salí corriendo por un bosque, atravesando los Alpes suizos, donde habían lobos, donde había peligro. Yo caminando por el bosque viendo las calaveras, esqueletos. Pero hermanos, yo ahí en ese momento le pedí a Dios que me ayudara, y la misericordia de Dios siempre estuvo en mi vida. La misericordia de Dios siempre estuvo ahí en mi vida para ayudarme. Me acuerdo tanto que atravesé ese día ese bosque, queriendo llegar para poder bajar la montaña, nevado y todo eso, mirando como calaveras de animales y todo eso por ahí en el camino. En Europa, en los bosques, hay lobos, hay osos, arriesgando mi vida todo en el pecado. Gracias a Dios, la infinita misericordia de Dios, el Señor me guardó, porque el Señor tenía un propósito, y era el cual yo testificara de sus grandezas y de su poder y de lo que Dios había hecho en mi vida, amada iglesia del Señor. Desde muy niño viviendo una vida terrible, una vida sufrida, vacía, sin amor. Yo me emborrachaba y empezaba a hablar con Dios y le preguntaba a Dios y le decía que me ayudara a salir de esa vida, porque mi vida había sido un fracaso total, mi familia destruida, todo perdido, no había amor, no había nada, siendo la escoria, un delincuente preso en cárceles, llevado por la droga, por el alcohol, siendo la escoria de la sociedad y del mundo. Pero un día la misericordia de Dios llegó a mi vida, iglesia. Y esa misericordia llegó a mi vida tan grande, esa misericordia tan maravillosa llegó a mi vida. Y una vez yo mismo reaccioné y me di cuenta que ese dicho popular que hay en el mundo tiene razón, cuando dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Por primera vez en mi vida me miré a mí mismo, analicé mi vida y dije: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Mi vida perdida. Y fue ahí cuando empezó una voz a hablarme a mi corazón, y era la voz de Dios, y yo no entendía, y el Señor me hablaba. Era la voz de Dios que me decía: yo tengo lo que tú andas buscando, amor. Yo tengo lo que a ti te falta en tu vida. Yo tengo la felicidad para tu vida. Pero yo no quería entender. Me mostraba a mis amigos homosexuales que se morían de sida, drogados en Europa con jeringas de heroína, en el frío quedaban así, inyectados con la heroína, muertos. Mis amigos alcoholizados, borrachos por ahí en las calles, tirados en los inviernos de Europa. Y el Señor me decía:
¿Tú quieres terminar como ellos? Me mostraba a las prostitutas ancianas en la vida de pecado y me decía, ¿tú quieres terminar como ellos? Yo soy el único que puedo salvarte y el único que puedo cambiar tu vida. Me hablaba esa voz, pero yo no lo entendía, no entendía que era la voz de Dios, que era la misericordia de Dios. Pero un día me quedé mirando al cielo y dije, Dios mío, si tú me sacas de este lugar, si tú me sacas de esta vida, yo te prometo que yo me convierto a ti. Fueron las palabras más sabias de mi vida, iglesia. Fueron las palabras más maravillosas de mi vida. Y fue ahí cuando el Señor empezó a hacer su obra. Y fue cuando la misericordia de Dios vino a mi vida. Y fue cuando ahí el Señor empezó a hacer su grande obra. Pero vuelvo y le repito, el pecado siempre quiere venir a atravesarte en tu vida para querer troncar el propósito de Dios. Otra vez volví a caer en el pecado. Y fue ahí cuando el Señor me lo dijo, iglesia. Por eso en esta noche tengo que ser muy sincero contigo y hablarte la verdad de lo que Dios me permitió de ver. Y fue ahí cuando el Señor me habló a través de su palabra y me dijo, no seas como el mulo, no seas como el caballo sin entendimiento, que tienen que ser llevados por un cabresto para que entiendan, porque no entienden. Me dijo el Señor, ahora vas a ver el lugar donde tú vas a ir si tú no cambias, si tú no abandonas la vida en el pecado, el lugar para donde vas a ir. Y fue ahí, iglesia, cuando el Señor me permitió de tener la primera experiencia en mi vida de poder ver el infierno. Y fue cuando el Señor me permitió una experiencia que yo iba corriendo por un lugar como por un bosque, y yo corría y corría y corría, y alguien me estaba persiguiendo para alcanzarme. Ese era Satanás. Y yo corría y corría. Entonces llegó un punto de que yo vi, como haga de cuenta, como un abismo, como esto. Y yo vi un abismo como el cañón del sumidero. Ahí pensando en esa agua dije, me voy a precipitar ahí y voy a caer ahí y me voy a escapar de que me estaba persiguiendo. Y salté al vacío y pensando que iba a caer en el agua, iglesia, no caí en el agua. Caí en una pista de baile de una discoteca. Y yo caí en esa discoteca, me acuerdo que alumbraba las luces de la discoteca y empecé a mirar la gente, pero la gente no era como cuando uno iba a una discoteca que bailaban en una manera normal. Ahí la gente se retorcían como quemándose, que era como era algo terrible, era algo que no sé cómo describir, la iglesia, pero sé que era el tormento. Y en ese momento entendí de que yo estaba en el infierno, de que ese lugar era el lugar de tormento, era una caverna inmensa y estaba ahí. Yo me asusté y empecé a coger un terror terrible, y fue cuando vino una mano poderosa, una mano gigante, y me cogió como un muñequito y me sustrajo de aquel lugar. Esa era la mano de Dios. Gloria a Dios. Pero sin embargo, iglesia, seguía otra vez y no quería entender. Y fue cuando el Señor me permitió de tener otra experiencia, otra visión. Fue ahí cuando yo me acuerdo de que el Señor me permitió de ver como una cascada que cae de agua, pero esta no era una cascada humana, esta no era una cascada de agua, era una cascada humana de gente que caía al infierno, de todas las razas y continentes de la tierra, gente india, gente negra, gente china, gente de todas las razas, rubios, caían al infierno, iglesia. El infierno es real, iglesia, el infierno existe y está en el centro de la tierra. Por eso el Señor hoy te habla para que valores tu hogar, para que valores tu familia, para que no le abras puertas en el pecado al enemigo, para que ames tus hijos. Porque sabes una cosa, iglesia, lo que te vas a llevar aquí, te vas a llevar aquí cuando te vayas de esta tierra, es lo que hayas hecho con tu familia, es los momentos felices, los momentos vividos, el amor, lo que tú hagas hecho para el Señor, el trabajo arduo que hayas hecho para la obra de Dios, el vivir una vida en santidad, el vivir una vida apartado del pecado para Dios, el darle amor a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos. Eso es lo que tú te vas a llevar, iglesia. Tú no te vas a llevar las casas, tú no te vas a llevar los carros, tú no te vas a llevar el dinero que hay en el banco. Eso se queda aquí en la tierra.
Pero Dios te invita a que vayas más allá y valore lo que es verdadero. Primeramente al Señor, y de ahí tu familia, tu hogar, tus hijos. De que no te cohibas, iglesia, de salir con tus hijos a un centro comercial, de ir a un restaurante, de ir a un parque, de ir a comer un helado juntos, un cumpleaños, de vivir un momento alegre, un paseo, de pasar momentos inolvidables, de transmitir amor en nuestro hogar, en nuestra familia, de que tú cojas a tu hijo, lo abraces, le des afecto, le des amor, de que tú ames a tu esposo, de que respetes a tu esposo, que te guardes para Dios de otros hombres solamente para tu esposo, y lo mismo tú, hombre, que te guardes solamente para tu esposa, que vivas en esa fidelidad. Eso es lo que Dios demanda, que te guardes de todas esas cosas malas que hoy en día en el mundo están destruyendo a muchos, y que eso fue lo que destruyó mi hogar y mi familia. Porque yo sé que acá hay muchas familias y muchas personas que están carentes de afecto, están carentes de amor, están vacíos. No se sienten amados por su pareja, por su esposo o por su esposa. Y lo mismo sus hijos no se sienten amados en el hogar y no son felices. Eso es lo que tú te vas a llevar, iglesia. Eso es lo que tú le vas a presentar a Dios arriba cuando vayas a su presencia. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, iglesia. Eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, iglesia. Después de esa experiencia de ver el infierno, Satanás me visitó en una finca. Me fui con unos homosexuales. Ya el Señor empezó a hacer la obra en mí, no quería entender totalmente. Fue cuando en esa noche, en esa finca, Satanás me visitó durmiendo. Vino, subió su brazo, una garra con unas uñas tremendamente grandes, y le pegaba a mi cama, al borde de mi cama. Yo me paré asustado y me decía cosas terribles, me hablaba como cuando yo hablaba en la homosexualidad. Los homosexuales que estaban conmigo también sintieron esa presencia en esa finca, en ese rancho. Habían perros que eran bravos, los perros empezaron a llorar. Ese ambiente, se creó un ambiente de terror terrible, y fue ahí donde entendí, le dije al Señor que salvara mi vida, que ya no quería más, que yo ahora iba a entregarle mi vida y que iba a ser su hijo. Y fue ahí cuando le entregué mi vida al Señor, iglesia. Y fue cuando tuve la experiencia más sobrenatural y sorprendente de mi vida. Tomé la decisión, iglesia. Tomé la decisión más sabia de mi vida, iglesia, de entregarle mi vida al Señor. Y fue ahí cuando fui a la iglesia. Y ese día no quería pasar al altar, iglesia. Pero sabes una cosa, había un poder sobrenatural que no lo puedo describir. Había algo sorprendente, un poder de lo alto, que sabe qué hizo, fue como un imán que me llevó hacia adelante. Que me llevó adelante. Y sabes una cosa, iglesia, yo caí postrado, como cuando a ti te vencen en una batalla, en una guerra, cuando tú pierdes. El Señor venció en mi vida y yo caí postrado. En ese momento sentí como cuando tú coges una sandía y con un machete la partes en dos y la abres. En ese momento empezaron a salir todos los demonios, empezaban a salir todo ese pecado. Mi vida se tornó, mi mente se tornó como una película. Desde mi niñez miraba mi vida, mis padres, miraba todo lo que había vivido como una película. Fue algo tremendo, fue una secuencia. En segundos sucedió eso. El Señor me libertaba y me sacaba todos esos demonios, porque cuando uno está en la homosexualidad se cumple lo que dice aquí, lo que yo les estaba leyendo en el libro de Romanos, que esa persona se llena de demonios, de legiones de demonios. Se llena esa persona de pecados, de pecado de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, de robo, de asesinato, de drogadicción, de alcoholismo, de mentira, de vicios. Era lleno de demonios. El Señor me sacaba esos demonios. Y quiere que te diga una cosa, iglesia, el Dios que tú y yo tenemos es un Dios poderoso, es un Dios grande que liberta, es un Dios grande que para Él no hay nada imposible. ¿Sabes una cosa, iglesia? Lo que Satanás se demoró en hacer en mi vida en 20 años, solamente analice esto.
Lo que Satanás se demoró en mi vida en hacer en 20 años, en transformarme en esa persona, en querer borrar el diseño original, en hacer destruir mi vida, mi hogar y mi familia. En más de 20 años se demoró en hacer todo eso. El Señor en unos segundos destruyó la obra de las tinieblas, destruyó todo el pecado. Mire la diferencia, lo que es Dios, lo que es Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque para Él no hay nada imposible. Escúchame bien, iglesia. Lo que Satanás se demoró a hacer en 22 años, el Señor lo destruyó en unos solos segundos. Porque es que se cumple lo que dice la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre, sea Jesucristo, vino a deshacer las obras de las tinieblas. Libertando mi vida de la homosexualidad, haciéndome una nueva criatura, haciéndome un varón nuevo. Dios me va a dar una esposa, voy a tener mi esposa, voy a tener mis hijos. Los sueños en Dios sí existen. Dios me va a permitir de realizarme como un varón con mi esposa, tener mi familia. Después de que Satanás había destruido todo, hoy en día el Señor arregló mi familia, arregló mi hogar, arregló mi madre, arreglado mis hermanos, arregló mi familia, arregló mi vida, me ha hecho una nueva criatura. Como les estoy contando ahorita, que Dios me va a dar una esposa, que me va a dar un hogar, una familia, y voy a vivir una vida feliz para contarle a las naciones y para contarle al mundo de que Cristo es real, de que Cristo cambia al homosexual, de que Cristo cambia a la lesbiana, de que Cristo cambia a la prostituta, de que Cristo cambia al borracho, al drogadicto, que para Él no hay nada imposible, que de lo vil y lo menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los sabios, que de lo muerto, así como Lázaro, resucitó para mostrar su gloria. Dios ha hecho mi vida feliz, iglesia. Dios me ha permitido de ir a muchos lugares a testificar de su grandeza, de testificar de su poder, de sus maravillas. Hemos estado en Argentina, hemos estado en Chile, en Ecuador, en Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y ahora México, impartiendo bendición de parte de Dios, hablándole a las familias, porque este es un mensaje para la familia, este es un mensaje para el hogar, para que Dios hoy te habla y valora lo que Dios te ha dado, que es tu familia, que es lo más sagrado después del Señor que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Y hoy el Señor te pregunta: ¿qué estás haciendo de tu hogar y de tu familia? ¿Estás valorando tu hogar? ¿Estás cuidando ese hogar? ¿Estás cuidando tu familia? Yo no sé qué es lo que está pasando en tu hogar, no sé cómo está tu vida, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, pero hoy el Señor te invita a través de mi testimonio para que tú creas, iglesia, para que tú veas que para Dios no hay nada imposible. Después de vivir una vida perdida y destruida, casi al borde de la muerte, enfermo, con muchas cirugías, porque eso fue otra cosa que el diablo me hizo colocar en mi cuerpo, un producto que le dicen silicón, que el cual es con lo que los aviones van por los aires, es el combustible de los aviones. Enfermo, viviendo una vida vacío, solo, sin amor, pero para la gloria de Dios hoy me ha levantado con un propósito de impartir bendición para las familias, de alertar a las familias como atalaya que el Dios del cielo me ha colocado para advertirte, para que tú cuides tu familia, para que ames tu hogar, ames tu esposa, ames tu esposo, ames tu familia y vivas momentos inolvidables con ellos, porque eso es lo que tú y yo nos vamos a llevar, iglesia.